Bueno, pues vamos a ver, ya como última parte del tema, las matrices elementales, que, como su nombre indica, pues son fáciles de manejar y tienen mucha relación con lo que hemos hecho en las formas escalonadas y reducidas de Gauss y Gauss-Jordan. Lo vamos a llevar un punto más allá, ¿vale? Pero no vamos a emplear conceptos nuevos, son conceptos que parten de las operaciones de transformación elemental que ya conocéis. Luego no tienen mayor problema. Bien, introduciendo en lo que consiste las matrices elementales, ya sabemos que para escalonar, reducir una matriz A, aplicábamos operaciones elementales por filas, operaciones de transformación elementales por filas, a la matriz original. Entonces, cada operación se guardará. Nosotros lo que vamos a hacer es que esas operaciones se van a guardar en una matriz que llamaremos matriz elemental. Y esa matriz elemental que vamos a obtener va a ser lo mismo, el multiplicarla por la matriz original va a ser lo mismo que el aplicar las operaciones de transformación elemental que vimos en su momento. Pero, como vamos a ver, va a ser útil para calcular la inversa porque estas matrices que vamos a obtener van a ser muy simples. Prácticamente solo van a tener un componente que va a ser diferente o de 1 o de 0. Van a tener muchos elementos nulos, pensar en la matriz identidad, que solamente tiene los componentes de la diagonal principal iguales a 1, pues vamos a ver que las matrices elementales que surgen de esas operaciones de transformación elemental, pues van a ser muy simples y permitirán calcular la inversa de una forma pues muchísimo más sencilla. Operación elemental, ¿vale? Operación elemental de transformación, la vamos a repasar a continuación, Bien, vamos a ver en qué consiste. Definición formal, enseguida lo vemos con un ejemplo que es como se entiende mejor. Una matriz elemental, una matriz cuadrada, de orden n por n en general, que se obtiene, esto es importante, además está subrayado, se obtiene al realizar una única operación elemental por fila sobre dicha matriz identidad de orden n, la correspondiente, ¿vale?, a el orden de la matriz con el que estamos trabajando. Surge de aplicar una única operación elemental sobre una matriz identidad de orden n, solo una. Bien, fijaros en este caso, recordando lo que hacíamos con nuestras matrices originales, solo que en este caso tenemos la matriz identidad, no partimos de las matrices originales. Si para obtener esta aplicamos un intercambio por filas, es decir, esta se ha obtenido aplicando un intercambio de las filas 1 y la fila 2, ¿vale? Obtenemos, como resultado de esa aplicación del intercambio de filas, obtenemos esta matriz, a la que llamaremos matriz elemental. En este caso se denotarán por P, estas matrices elementales que surgen como resultado de la operación elemental 1, las denotaremos por P, ahora lo veréis esto resumido en una tabla, y como subíndices las dos filas que se intercambian. Es decir, aplicando una operación elemental de las que conocemos, podemos transformar la matriz identidad, sabiendo además que estas operaciones, los resultados que producen son matrices equivalentes a la original, ¿vale? Es un poco lo mismo que hacíamos con las matrices originales para reducirlas o escalonarlas, en este caso lo hacemos sobre la matriz identidad. Bien, todo el proceso está resumido aquí en una tabla y ahora lo vemos con ejemplos. Estas son las operaciones elementales que nosotros hacíamos en las matrices para producir las formas escalonadas reducidas de Gauss, Gauss-Jordan, pero ahora lo hacemos sobre matrices identidades. Aquí tenemos el intercambio por filas,
la multiplicación de una fila por un escalar y sumarle al contenido de una fila el contenido de otra multiplicado por un escalar. Es decir, son las operaciones elementales de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Bien, por estas operaciones sobre matrices identidad dan lugar a estas matrices elementales. Hemos visto un primer ejemplo para el intercambio de filas. Ahora veremos más ejemplos para los otros dos tipos de operaciones. Bien, como la notación puede ser un poquito, ¿vale?, liosa en este caso, lo que hacemos es se omite el orden de la matriz, es decir, el tamaño en este caso de la matriz identidad, el orden n, que se suele poner como superíndice, se omite, ¿vale?, para que la notación se quede lo más clara posible. Tampoco es una cosa relevante. Simplemente con saber el tipo de operación que estamos realizando, pues el orden es un poco irrelevante a la hora de expresar la notación. Bien, de forma general lo vemos así, vamos a verlo con ejemplos. Tenemos aquí, hemos visto ya una operación elemental de tipo 2 sobre la matriz identidad de orden 2. Aquí, por ejemplo, vemos una operación elemental de tipo 2, representamos de forma general con esta notación, SU I y alfa, donde I indica la fila que se multiplica y el alfa pues representa el escalar por el que se multiplica. Fijaros que a partir de la matriz identidad de orden 3, haciendo esta operación, yo obtendría esta matriz elemental, ¿vale?, que se denotaría por E sub 3 de 2/5, puesto que estoy haciendo la operación con la fila 3 multiplicándola por el escalar 2/5, ¿vale? Esta es la matriz elemental que se obtiene aplicando esa operación. Para las de tipo 3, forma general de notación, dos ejemplos. ¿Cómo tengo esta matriz elemental que represento por E sub 1, 2 de 1/3? Bueno, en esta transparencia hay una errata, a ver si la detectáis. Bien, tenemos una matriz identidad de orden 2 a la que aplicamos esa operación de tipo 3 y obtenemos esta matriz elemental. ¿Tenemos aquí algún problema? ¿Falta algo? Falta un 1 aquí, ¿no? ¿Vale? Falta un 1 aquí. No he podido modificarlo porque esto es una imagen. Este 0 es un 1, ¿vale? Bien, esta sería la matriz elemental, cambiando ese 0 por un 1, matriz elemental que se obtiene al aplicar esa operación de transformación elemental. Lo mismo, para una matriz cuadrada de orden 3, aplicando esta operación elemental, obtengo esta matriz elemental. ¿Vale? Bien, es un poco lo mismo que hacía con las escalonadas y reducidas, pero llevado al concepto de matriz identidad, que luego me va a servir para calcular la inversa, porque la ventaja de esto es que yo voy a poder expresar una matriz a partir del producto de operaciones, del producto de matrices elementales. Ahora llegaremos a eso, ¿vale? Bien, en principio se ve claramente lo que quiero, lo que estamos explicando, lo que pretendemos conseguir, ¿vale? El concepto, en este caso, de matriz elemental que surge a partir de una única operación elemental sobre una matriz identidad. Bien, ¿cuándo una matriz no es elemental? Aquí tenemos un caso. Esta matriz, si me fijo, ¿cómo la he obtenido? Pues la he obtenido a partir de dos operaciones de transformación elemental. Primero he aplicado un intercambio por filas y después he hecho una operación de transformación 3 sumándole al contenido de la fila 2
el contenido de la fila 1 multiplicado por el escalar menos 5. Efectivamente, como he aplicado dos operaciones, esta ya no sería una matriz elemental. La matriz elemental es el resultado de una única operación elemental sobre su matriz identidad correspondiente. ¿Vale? Bien. Bueno, pues todo esto nos lleva, ¿vale? El hecho de tener el concepto de matrices elementales nos lleva a la definición de este teorema. No os asustéis por esta estructura de aquí. Aquí simplemente la presentamos, luego la vamos a desarrollar, ¿vale? Porque vamos a verlo primero con ejemplos. Bueno, la idea de esto es el teorema que veis arriba representado, donde tenemos tres proposiciones equivalentes. Ya teniendo una matriz original A, que es invertible, resulta que todas estas proposiciones, si se da una de ellas, se dan las otras dos. Son equivalentes, ¿vale? Luego, si A es invertible, la forma escalonada reducida de A es la matriz identidad, y A se va a poder escribir como producto de matrices elementales. Fijaros que es un poco lo mismo que hacíais. ¿Qué hacíais con la forma escalonada y reducida de Gauss y de Gauss-Jordan? Aplicar operaciones de transformación elemental para transformar la matriz A en una matriz identidad, o en una matriz triangular superior, en el caso de que fuera escalonamiento. En este caso lo estamos haciendo, pero con la matriz identidad, con lo cual el resultado va a ser el mismo, solo que la multiplicación la realizamos directamente con la matriz identidad, la matriz elemental, ¿vale? Bien, para calcular la inversa vamos a aprovecharnos de esta expresión, ¿vale? Que ahora desarrollaremos. Quizás ahora aquí no se vea muy clara, cuando la desarrollemos a partir de ejemplos se verá bastante mejor, ¿vale? Tenemos que, vamos a tener que, para calcular la inversa, teniendo esta expresión de aquí, multiplicando por la izquierda una matriz A o por la derecha, ¿vale? Por matrices elementales, que pueden ser las que sean, por eso lo hemos representado de forma general desde K hasta 1 o desde 1 hasta K, no sabemos el número de operaciones elementales que vamos a tener que aplicar para reducir una matriz, ¿vale? Para conseguir en este caso la matriz identidad. Bien, si se da esto, vamos a poder decir que la matriz A es el resultado de este producto de matrices elementales. La condición que necesitamos aquí es que esas matrices elementales sean invertibles, que es lo que vamos a demostrar a continuación. En este caso, si os fijáis en esta expresión, ¿vale? Si tenemos esto de aquí, podemos decir, si nos fijamos justamente en la parte negrita y azul, si tenemos que esta multiplicación de aquí da lugar a la matriz identidad, por ambos lados, pues la matriz inversa de A va a ser precisamente el producto de esas matrices elementales. Esto es lo que vamos a ver a continuación con ejemplos, ¿vale? Para entenderlo mejor. Primero, necesitamos ver que las matrices elementales son invertibles, porque si no, no vamos a poder realizar el cálculo de la inversa. Entonces, llevando esa estructura, ¿vale? Lo que necesitamos es demostrar que toda matriz elemental es UI, que hemos visto que se obtienen aplicando una única operación de transformación elemental a las matrices identidades, pues también son invertibles, que tienen inversa. Vamos a ver que el cálculo de esas inversas existe, por supuesto, son invertibles y además es muy sencillo. Bien, en una tabla tenemos resumido aquí el proceso de lo que hemos comentado anteriormente, las matrices elementales y la inversa, cómo se calcula para cada una de las matrices elementales. Aquí tenemos la operación elemental por fila y aquí la operación que produciría la inversa,
¿vale? Fijaros que en el caso de las operaciones elementales de tipo 1, cuando hay un intercambio de filas, la matriz inversa es la misma que la matriz elemental, ¿eh? En el caso de que sea una matriz obtenida a partir de un intercambio de filas, la inversa coincide con la matriz elemental. Mientras que en las operaciones de tipo 2 y de tipo 3 hay un ligero cambio. En el caso de que sea una matriz elemental de tipo 2, su inversa es la multiplicación por el inverso del escalar, 1 partido alfa. Mientras que en el caso de la operación de tipo 3, la inversa es la que surge de la multiplicación por ese escalar, pero cambiado de signo. ¿Vale? Esto lo vamos a ver a continuación y es fácilmente comprobable simplemente haciendo una multiplicación de matrices. Bueno, pues vemos, lo vamos a refrendar ahora a continuación con ejemplos, que toda matriz elemental que obtengamos es invertible y que la inversa es una matriz del mismo tipo que podemos expresar de forma general de esta manera, como hemos visto en la tabla. La inversa de una matriz elemental del intercambio coincide con la misma matriz, la inversa de la matriz elemental de tipo 2 es la misma pero con el escalar cambiado, en este caso su inverso, el inverso del escalar, y para las de tipo 3 el escalar cambiado de signo. Vamos a verlo esto con ejemplos. Aquí os pregunto, por ejemplo, tenemos ahí varias matrices elementales. Según lo que hemos visto en las tablas anteriores, ¿cuál sería la inversa de la matriz que tenemos en la parte superior? ¿Cuál sería la inversa? Fijaros en lo que hemos comentado anteriormente. Primero, ¿cómo surge, si no lo tenéis claro, cómo surge esa matriz elemental? ¿Qué operación hemos hecho ahí a partir de la matriz identidad? ¿Qué hemos hecho ahí? Intercambiar las filas 2 y 3. Luego es una matriz elemental que surge de un intercambio de filas. ¿Cuál sería su inversa? ¿Qué hemos dicho anteriormente? La misma. ¿Vale? Si es una matriz que surge del intercambio de filas, es una matriz elemental de tipo 1, luego su inversa es ella. Si multiplicáis esta por esta, obtenéis la matriz identidad de orden 3. Hacer los cálculos mentalmente y veréis que la obtenéis. ¿Vale? Después, esta de aquí. ¿Cuál sería su inversa? Tenemos, ¿esta cómo la hemos obtenido? ¿Qué operación hemos hecho ahí para obtener esa? Multiplicar la fila 3 por 3. ¿Qué hemos dicho para estas? ¿Cuál sería su inversa? 1 partido 3. La misma, pero ese escalar, ¿vale? Su inverso, 1 partido por 3. Si uno multiplica ambas matrices, ¿vale? Fijaros, el 3 por 1/3, ¿vale? Te va a dar 1. Si uno multiplica ambas matrices, te da la matriz identidad. Luego, lo que hemos dicho de forma general, lo comprobamos con ejemplos, que es así. Luego, todas las matrices elementales son invertibles. Además, la inversa ya veis que es muy simple. ¿Por qué utilizamos estas matrices? ¿Por qué lo vamos a observar desde el punto de vista del cálculo de la inversa? Porque son matrices más simples. Fijaros las características que tienen, lo que os he dicho al principio. Prácticamente tienen solo, como máximo, como mucho, un elemento distinto de 1 y de 0. ¿Vale? Pensar en matrices muy muy grandes, los cálculos se reducen enormemente. Entonces, nos falta esta. ¿Esta cómo ha surgido? ¿Operación de qué tipo? Tipo 3. ¿Vale? Le hemos sumado a la fila 1 el contenido de la fila 3 multiplicado por 7. Luego su inversa, tal y como hemos visto anteriormente, ¿vale? El escalar cambiado de signo. Si las multiplicáis, os tiene que dar la matriz identidad.
¿vale? En el caso lo podemos hacer, pero en principio, ¿vale? Tenemos que, mediante ejemplos, ¿vale? Comprobamos que efectivamente, la forma general que hemos visto de las inversas de las matrices elementales se comprueba que son invertibles y que su inversa surge de esas expresiones generales. Bueno, pues lo llevamos a más ejemplos. Bien, aquí tenemos diversas matrices elementales, las vamos poniendo, ya más o menos os fijáis en los tipos que tienen cada una de ellas, ¿vale? Esta primera, ¿de qué tipo sería? De tipo 3, esta de tipo 1 y esta de tipo 2, ¿vale? Entonces, ¿vale? Ahí, obtención, operaciones que hemos realizado para obtener la matriz elemental, esa única operación elemental de tipo 3 da lugar, esta sería la notación de la matriz elemental obtenida, en este caso se hace referencia a las dos filas involucradas en esa operación y al escalar que se utiliza, ¿vale? Y la inversa sería, en este caso, pues la misma, pero al ser una de tipo 3, el escalar cambiado de signo. En cuanto a la de tipo 1, ahí tenemos la operación, intercambio de filas, matriz P1,2 y su inversa sería la misma. Mientras que para la de tipo 2, ¿vale? Tenemos que se realiza esta operación, da lugar a esta matriz elemental, que sería su notación, y esta sería la inversa de dicha matriz. Bien, en principio, bueno, son conceptos sencillos. Bueno, pues, volviendo, después de comprobar que las matrices elementales son invertibles, fijaros que a la hora de calcular la inversa, ¿vale? Si yo sé que multiplicando estas matrices elementales por la matriz original voy a conseguir la matriz identidad, y ahora, porque realmente son las mismas operaciones de escalonamiento y de obtención de la forma reducida que he hecho con Gauss y Gauss-Jordan, si yo, sabiendo que las matrices elementales son invertibles, voy realizando estas operaciones, que también tienen relación con lo que hemos hecho con las matrices por bloques, ¿vale? Yo sé que la matriz K, la matriz elemental E sub K tiene inversa. Entonces, partiendo de esa expresión, multiplico ambos lados de la ecuación por su inversa y aquí voy a ir eliminando términos, ¿vale? Igual que he hecho anteriormente, voy eliminando términos, de tal manera que sucesivamente, ¿vale? Elimino de ese lado la matriz E sub K y aquí, en orden inverso, ¿vale? Se van obteniendo por multiplicaciones sucesivas, ¿vale? Siempre por la izquierda, fijaros, porque lo necesito para ir eliminando términos de la parte derecha y quedarme con la matriz A. Fijaros que voy a llegar, ¿vale? Aplicando esto k veces, llego a esta expresión, ya para multiplicar por la primera matriz elemental inversa, y realmente me voy a quedar con que A es el producto de las inversas de las operaciones elementales que he ido realizando. Si quiero calcular la inversa, A a la menos 1, A a la menos 1 sería la inversa de esta expresión, y como sabemos que el producto de la inversa cumple esta propiedad, ¿vale? Si yo hago la inversa del producto de matrices, es dicho producto, pero alterando el orden de las inversas a la hora de multiplicarlas. Con lo cual, este concepto que aquí veo
para la multiplicación de dos matrices, si lo llevo de forma general a este producto, al cálculo de la inversa de este producto, realmente es el producto de las matrices elementales en orden inverso al que he ido produciéndolas. Esto lo vamos a ver ahora a continuación con un ejemplo, ¿vale? Pero de forma general, para ver que efectivamente se cumple lo que hemos dicho al principio en cuanto a la estructura general de cálculo de una inversa como producto de operaciones elementales, vemos que la demostración, a partir de que ya sé que las matrices elementales son invertibles, se haría de esta forma. Con lo cual veis que tanto la expresión de la matriz A como producto de matrices elementales como el cálculo de la matriz inversa, pues va a ser el resultado, ¿vale?, de dicho producto de matrices elementales. Vamos a verlo esto, ¿vale?, que hemos visto aquí de forma general, vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos aquí la matriz 1, 2, 3, 4, como las animaciones son un poco liosas, vamos a sacar todo el proceso. Uy, me he pasado. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a ir obteniendo el proceso, ¿vale?, vamos a ir obteniendo las matrices elementales para obtener, en este caso, llegar a conseguir la forma reducida de la matriz original. En este caso, ¿vale?, para reducir esta matriz aplicaría primero esta operación, si lo hiciera desde el punto de vista de Gauss-Jordan, aplicaría esta operación elemental de tipo 3, ¿vale?, que me produciría este resultado. Esa operación realmente se representa por esta matriz elemental, ¿vale?, sobre la matriz identidad. Luego la E sub 1 ya la tengo en este caso obtenida. Ahora me llevo esta matriz que he obtenido como resultado y parto de ella para seguir el proceso. Con lo cual, vamos a sacar aquí todas las que obtenemos. En este caso, para seguir reduciendo la matriz, aplico esta operación para obtener aquí un 1. Esa operación da lugar a esta matriz elemental, es una operación de tipo 2, que daría lugar a esta matriz de aquí, que sería la segunda en el proceso de obtención de forma reducida. Y por último, aunque no se ve directamente en esa forma que tenemos ahí arriba, aquí ya tendríamos que aplicándole a esa matriz de ahí, que es el resultado del proceso anterior, le aplicamos esta operación elemental de aquí, ya obtendríamos la matriz identidad, con lo cual habríamos acabado el proceso. Esa operación elemental da lugar a esta matriz elemental, puesto que es una operación de tipo 3. Luego, resultado del proceso, tenemos que para obtener la matriz identidad hemos conseguido 3 matrices elementales, la E sub 1 que estaba en la anterior transparencia, la E sub 2 que tenemos aquí y esta E sub 3. Con lo cual, podemos asegurar, ¿vale?, sacamos aquí, podemos asegurar que multiplicando las matrices elementales que he ido obteniendo en orden inverso, ¿vale?, empezando por la última y terminando por la primera, si las multiplico por la izquierda, ¿vale?, obtengo seguro la matriz identidad. Aquí tengo las 3 matrices elementales, consecuencia del proceso de reducción de la matriz original. Si las multiplico, seguro que obtengo la matriz identidad. Y además sé que cambiando el orden, por la forma general que hemos demostrado anteriormente, la inversa de la matriz original es precisamente,
¿vale? El producto de las matrices elementales en orden inverso obtenidas como consecuencia de este proceso. Bien, pues, en definitiva, reflejado sobre una matriz de ejemplo, hemos visto todo el proceso, en qué consiste la obtención de matrices elementales, sus inversas, cómo se obtiene la inversa de una matriz a través del producto de matrices elementales, ¿vale? Trasladado a un ejemplo muy simple. La idea es que, como veis, que se trata de matrices muy sencillas, que esto lo pueda llevar para realizar el cálculo de la inversa de matrices con muchísimos más coeficientes, con millones tanto de coeficientes como de incógnitas. Bien, esta es la idea del proceso, y para comentar algún ejemplo más, en este caso, para una matriz de tipo 3 como esta, aquí ya hemos puesto el resultado final del proceso del cálculo de la inversa. Aquí ya tenemos el resultado del cálculo final del proceso de obtención de la inversa. Ya hemos obtenido todas las matrices elementales. En este caso, siguiendo la estructura general que hemos visto anteriormente, el cálculo de la inversa saldría como el producto de las operaciones elementales en orden inverso en el que las hemos ido obteniendo. Si os fijáis, esta matriz elemental, que sería la primera, la E sub 1, ¿vale? La obtenemos precisamente, es la que surgiría de buscar aquí que este 2 se convirtiera en un 0, ¿vale? Puesto que seguiríamos el proceso de escalonamiento tal y como lo hemos visto en el cálculo de las formas escalonadas y reducidas de Gauss y Gauss-Jordan. Ventaja tiene que, fíjate, en que si piensas en matrices muy grandes, fíjate las características que tienen las matrices que multiplicas. Todas tienen muchos ceros, porque prácticamente solo es la diagonal principal, y ahí te vas a encontrar la mayoría de veces con unos. O sea que realmente es que solo tendrías que guardarte el valor del elemento que no fuera ni 1 ni 0. ¿Vale? Si lo piensas esto llevado a matrices muy muy grandes, es cuando ves la ventaja que puede tener esto a la hora de realizar cálculos. O sea, por eso tratamos estos problemas. Bien, pues una cuestión más relativa a las operaciones con matrices, ¿vale? Para el cálculo de la inversa a través de la obtención de matrices elementales. Bueno, pues bien. Bueno, vamos a introducir brevemente el tema siguiente. Cuatro. Ninguno. Este quizás por el... Si ves estos conceptos, a lo mejor te pueden llevar a asustarte un poquito, pero que no tiene mayor dificultad. Vamos a introducir algunas de las cosas que vamos a ver la semana que viene. Bueno, la semana que viene no, porque tenemos fiesta. Nos quedarían 2 clases a partir de esta, ¿no? ¿Vale? No, 2 clases, 2 temas.
lo que podamos, ¿vale? Nos queda esto, 2 clases más, tenemos la clase del 15 de diciembre, viernes, y la clase del 22, la del sorteo de lotería, ¿vale? Esas son las 2 clases que nos quedan, la semana que viene tenemos fiesta. No va a quedar muy bien. Bien, bueno. Introducimos el tema. En este caso, bueno, vamos a hablar, no asustaros porque a lo mejor veis conceptos un poco abstractos, ¿vale? Pero todo lo que estamos enfocando en estos temas es, fijaros que aquí ya nos lleva un poquito a lo que pretendemos, es la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, tratamiento de sistemas de ecuaciones desde el punto de vista matricial. En este caso vamos a hablar de los espacios vectoriales, vamos a trabajar más con vectores, pero veréis que esto se traslada después también al concepto de matriz, luego vamos a seguir trabajando con lo mismo. Son todo conceptos importantes para el tratamiento del sistema de ecuaciones, de los sistemas de ecuaciones lineales desde el punto de vista algebraico. Vamos a hablar de espacios vectoriales, de subespacios, combinaciones lineales de vectores, concepto de independencia lineal y subespacios de una matriz. Hoy vamos a introducir el concepto de espacio vectorial y subespacios, ¿vale? Bien, vamos a ver, para introducir el tema, en qué consiste lo que vamos a ver. Bueno, aunque no se vea, no sé cómo lo veréis desde el fondo, se ve un poquito oscura, sobre todo la parte de la gráfica, pero bueno, en la transparencia se verá mejor. Para la próxima sesión le cambiaré el fondo para que se vea mejor. Bien, nosotros hasta el momento, seguramente vosotros, la vista o la representación o la visualización que tenéis de los vectores es más bien desde un punto de vista geométrico, ¿vale? Los habéis trabajado desde el punto de vista del tratamiento de sus componentes a partir de su módulo, de su dirección, ¿vale? Aquí tenemos la representación de un vector del espacio R2 en 2 dimensiones y un vector tridimensional. Nosotros, a nivel de la asignatura de Matemáticas 1, vamos a pensar en los vectores desde un punto de vista más general, más algebraico, ¿vale? Lo vamos a ver, a centrarnos en los vectores desde un punto de vista más general como elementos de un conjunto al que le vamos a aplicar unas operaciones determinadas. Vamos a hablar del espacio vectorial formado únicamente por los vectores y, ya digo, desde un punto de vista algebraico, sin pensar en su representación geométrica, que es como posiblemente estaréis más acostumbrados a trabajar con ellos. A ver, siempre que uno oye el concepto de espacio vectorial, piensa que el espacio vectorial está formado solo por los vectores. No solamente está formado por los vectores, forman parte de él muchos elementos. Nosotros nos vamos a centrar primeramente, ¿vale? Nos vamos a centrar en los vectores y vamos a pensar en el espacio vectorial, pero formado únicamente, en este caso, centrándonos solamente en los vectores como elementos de ese espacio vectorial general, ¿vale? Esto es lo que vamos a trabajar fundamentalmente en este tema. Entonces, ¿vale? Para partir de una definición, ¿vale? Para el próximo día, pues seguir trabajando con esto y viendo en qué consiste y todos los conceptos con los que vamos a trabajar. En nuestro caso, el espacio vectorial, que llamaremos espacio vectorial V, ¿vale? Es un conjunto de elementos que estará formado por los vectores al que
le aplicaremos las operaciones con las que estamos acostumbrados a trabajar, de suma y producto por un escalar. Lo que cumplirán los elementos de este conjunto es que, realizando operaciones de suma y producto escalar y producto por un escalar con elementos de este conjunto, se obtiene otro elemento del mismo conjunto. Es decir, es un conjunto cerrado por estas operaciones, ¿vale? El hecho de aplicar una suma de dos vectores y un producto de un escalar por un vector nos dará como resultado un vector, un elemento del mismo conjunto. Por ejemplo, vemos aquí, ¿vale?, que la suma de dos vectores pues tiene que ser un vector, no será otra cosa como un punto. Entonces, se dice, ¿vale?, aquí tenemos representadas las dos operaciones con las que vamos a trabajar. Se dice que la suma, en este caso de dos vectores, es una operación interna porque realmente coges dos elementos que ya pertenecen al conjunto, dos elementos que son dos vectores, y el resultado de la suma también es un vector. Por eso se dice que es una operación interna. Siempre trabaja con elementos de ese conjunto. Mientras que el producto por un escalar es una operación externa. Externa en el sentido de que cogemos un escalar que no es un vector. Sin embargo, el escalar multiplicado por un vector nos dará un elemento que sí que es un vector, ¿vale? Por eso se dice que es una operación externa, porque utiliza un elemento que no pertenece al conjunto. Aquí vemos las operaciones, ¿vale?, las propiedades que cumplen esas operaciones con las que vamos a trabajar, la suma y el producto por un escalar, y en este caso los elementos del espacio vectorial con el que vamos a trabajar van a ser vectores sobre el cuerpo de los reales elevado a n, vectores de n componentes, ¿vale? Estos son los elementos con los que vamos a trabajar. Serían como unas matrices, pero reducidas, matrices de una única fila o una única columna. Veremos, ¿vale?, en posteriores sesiones que el trabajo, la gestión, el manejo de estos elementos también va a conllevar otra vez el trabajo con matrices, ¿vale?, porque estudiaremos la combinación lineal de estos vectores. Voy a introducir el concepto de combinación lineal y ya partiremos de él la siguiente sesión para seguir trabajando con esto. Dime. Sí, lo repasaré un momento. Bien, pues ya para terminar, hemos visto que al aplicar estas operaciones de producto y suma por escalar por un vector, pues esto va a conllevar que dentro del espacio vectorial de los vectores se van a poder formar combinaciones lineales de vectores, obteniendo nuevos elementos de dicho espacio vectorial. Aquí hemos representado que podemos obtener, a partir de un vector genérico podemos obtener vectores que hemos llamado V, a partir de la combinación lineal de otros elementos del conjunto que también son vectores, multiplicados por escalares, ¿vale? En este caso estamos obteniendo el vector V como combinación lineal de los P vectores U, multiplicados por estos escalares alfa 1, alfa 2, alfa P. Fijaros que esto realmente es una ecuación igual a las que manejamos en los sistemas de ecuaciones lineales. Con lo cual, esto realmente, el hecho del trabajo con los vectores, nos va a llevar a seguir trabajando con matrices, como veremos en posteriores sesiones. Bien, la idea de esto es que a partir del estudio de combinaciones lineales vamos a poder extender el concepto de espacio vectorial a subespacios vectoriales, de los que veremos sus características la siguiente sesión, ¿vale? De momento pues lo dejamos aquí y ya seguimos dentro de 2 semanas, ¿vale?